Soy Emmet, esto es Resonaut Lab. Si estás aquí, ya estás jugando. Antes de empezar, te digo exactamente qué vas a aprender hoy y para qué te sirve en tu vida real. 1. Vas a entender en lenguaje humano qué es la resonancia mórfica de Rupert Sheldrake y por qué la propuso. 2. Vas a aprender a mirar tus hábitos emocionales, mentales y de conducta como patrones que se refuerzan con repetición y cómo eso puede ayudarte a cambiar lo que repites sin darte cuenta. 3. Vas a ver por qué ciertas cosas, cuando se hacen muchas veces, parecen volverse más fáciles. No solo para ti, sino a nivel colectivo, como si hubiera una memoria de la naturaleza o del comportamiento. Quédate con estas 3 ideas, porque son la columna vertebral de la teoría de Sheldrake. Ahora sí, ¿qué es la resonancia mórfica? Primero, contexto rápido. Sheldrake escribe en un momento donde la ciencia avanza muchísimo en genética y biología molecular, y se instala una sensación de ya casi lo tenemos, que si encontramos todas las piezas físicas y químicas, podremos explicar completamente la vida. Pero él señala una grieta. Incluso con genes y moléculas hay una gran pregunta que cuesta cerrar del todo con un enfoque puramente mecanicista. La pregunta es, ¿de dónde sale la forma? ¿Cómo se organiza un embrión? ¿Cómo una célula sabe qué estructura construir? ¿Cómo un organismo mantiene coherencia y patrón en el tiempo? A ese misterio se le llama morfogénesis, el origen de la forma. Imagina que tienes todos los componentes de un edificio: ladrillos, cables, tuberías, cemento. Tener piezas no es lo mismo que tener el plano. El plano no es un ladrillo, pero sin plano, el edificio no aparece como edificio. En biología, aunque hay señales químicas, genes y procesos físicos, Sheldrake plantea que quizá falta un elemento organizador que explique mejor el patrón global. Y aquí llega su propuesta central, la hipótesis de la causación formativa. Dicho simple, además de causas físicas y químicas, existirían campos organizadores que guían la forma y el comportamiento. Él los llama campos mórficos o campos morfogenéticos. Importante, campo aquí no es magia. Es una palabra que describe una influencia estructurante, un patrón que organiza. Algo que no es una pieza material, pero que puede tener efecto en cómo se organiza un sistema vivo. Ahora viene la parte que lo hace realmente distinto. Sheldrake propone que esos campos no son estáticos, sino que tienen memoria, que aprenden por repetición, que cuanto más se repite una forma o un patrón, más probable es que vuelva a aparecer, como si la naturaleza tuviera hábitos, como si la realidad biológica generara surcos, caminos preferentes. Una vez que algo sucede muchas veces, se vuelve más fácil que suceda otra vez. A esa conexión entre lo que ocurrió antes y lo que ocurre ahora, basada en semejanza de patrones, él la llama resonancia mórfica. Resonancia, porque un patrón sintoniza con otros similares. Mórfica, porque se relaciona con forma, estructura y hábito. Hasta aquí la idea base, y ahora quiero aterrizarla con 2 ejemplos que se suelen mencionar para entender qué está diciendo. 1. El ejemplo de los cristales. La hipótesis sugiere que cuando un compuesto cristaliza por primera vez, con el tiempo esa misma cristalización podría volverse más fácil de reproducir en otros lugares. No porque viaje una partícula mágica, sino porque el patrón de cristalización, una vez establecido, deja como una huella que facilita que el mismo patrón se repita. 2. El ejemplo del aprendizaje animal, como ratas aprendiendo laberintos. La propuesta sugiere que si un patrón de aprendizaje se repite muchas veces, después otros individuos podrían aprenderlo más rápido, como si el aprendizaje no quedara solo dentro del individuo, sino que también se registrara de alguna forma como un patrón disponible. Esto es justo el tipo de cosa que hace que algunos se interesen y otros pongan el grito en el cielo. Y por eso quiero ser muy claro con el tono de este vídeo. Esto es divulgación, no dogma. Sheldrake está proponiendo una hipótesis, una manera de mirar un problema y una posible explicación alternativa o complementaria a la explicación mecanicista. Lo útil aquí, incluso aunque no compres la teoría completa, es el marco mental, pensar en términos de patrones que se refuerzan con repetición. Y aquí entramos en la parte práctica, ¿cómo lo aplicas a tu vida? Te lo traduzco a 3 herramientas de observación, anótatelas mentalmente. Herramienta 1. Lo que repites, lo fortaleces. Esto parece obvio, pero no lo vivimos así. La gente cree que su vida es una suma de decisiones conscientes, pero la mayor parte del día funciona por hábitos. Cómo reaccionas, cómo interpretas, qué te dices por dentro, qué evitas, qué persigues. Si un hábito es un camino neuronal o un patrón de comportamiento,
Cada repetición lo hace más fácil y más automático. La resonancia mórfica, llevada al lenguaje de calle, refuerza esa idea. La repetición crea inercia. Herramienta 2. El patrón manda más que la intención. Puedes tener intención de cambiar, pero si mantienes el mismo patrón, el resultado suele ser el mismo. ¿Qué es un patrón? El conjunto de contexto más emoción más pensamiento más acción repetida. Si no cambias una de esas piezas, el patrón se ejecuta solo. Esto es útil porque te obliga a dejar de pelearte con tu fuerza de voluntad y empezar a rediseñar el patrón. Herramienta 3. Lo colectivo también crea caminos. Da igual si lo llama resonancia mórfica, cultura, contagio social, imitación o narrativa compartida. Cuando un montón de gente repite una idea, un miedo, un deseo o una forma de vivir, esa forma se vuelve más accesible, más normal, más automática. Y eso significa que no solo juegas tú, también juegas dentro de un tablero social. Y ahora sí, aquí es donde enlazamos con el juego de Volkov, pero con un enfoque divulgativo, sin mezclar autores como si fueran lo mismo. Volkov plantea el juego como una forma de leer la vida. Reglas, jugadas, consecuencias, patrones. Si lo piensas, un juego es precisamente un sistema que crea hábitos. Un juego te entrena, te hace repetir rutas, repetir decisiones, repetir estilos de respuesta. Lo que repites se vuelve tu normal. Así que el puente entre ambos, visto desde Resonaut Lab, es este. Si la vida funciona en gran parte por patrones repetidos, entonces cada día estás reforzando un tablero. Estás reforzando rutas. El lenguaje del juego. Cada vez que repites una jugada, esa jugada se vuelve más fácil. Cada vez que reaccionas igual, te vuelves más predecible. Cada vez que alimentas un hábito, el hábito te alimenta a ti. Y este es el punto práctico que quiero que te lleves hoy, porque es tremendamente divulgativo y usable. No necesitas creer en campos mórficos para beneficiarte de la pregunta que deja Sheldrake en el aire. La pregunta es, ¿y si la vida, además de materia y química, está moldeada por hábitos de forma? ¿Y si lo repetido tiene ventaja? ¿Y si lo aprendido crea camino? Si tú aplicas esta idea como herramienta, te da 3 acciones muy concretas. Primera acción. Detecta tu jugada automática más repetida. Puede ser enfadarte, evitar, procrastinar, enrojecer, dudar, compararte, castigarte, impulsarte a demostrar, la que sea. La que más se repite es la que más tablero construye. Segunda acción. Cambia una pieza del patrón, no todas. Si intentas cambiarlo todo, te frustras. Cambia un componente, el contexto, el primer pensamiento, el primer gesto, el primer minuto. Un patrón se rompe con una cuña pequeña pero constante. Tercera acción. Selecciona conscientemente lo que sintonizas, lo que consumes, con quién hablas, qué ideas te rodean, qué narrativa repites. Porque eso también es tablero. Eso también es ruta. Sea resonancia mórfica o sea contagio cultural, lo que te rodea te programa. Y ahora vuelvo a subrayar algo importante. Este vídeo es introductorio. Hoy hemos puesto el mapa y el vocabulario para que entiendas qué significa cuando Sheldrake habla de morfogénesis, campos morfogenéticos, causación formativa y resonancia mórfica. En una serie exclusiva vamos a desarrollar esto por partes. ¿Qué problemas intenta resolver? ¿Qué implicaciones propone? ¿Cómo encaja con herencia, instinto, aprendizaje y conducta? Y también cuáles son las críticas y cómo pensar todo esto sin caer en creo porque quiero creer, ni en rechazo porque me incomoda. Porque Resonaut Lab no va de fe, va de observar, comparar marcos y aprender a pensar mejor. Y ahora cierro con el gancho final. Si la naturaleza tiene memoria, entonces tu vida no es solo lo que decides hoy, es lo que repites. Si el comportamiento deja huella, entonces cada jugada refuerza o debilita tu tablero. Y si lo colectivo crea caminos, entonces tienes que elegir qué caminos pisas, porque un día te das cuenta de que ya ibas en piloto automático. Te dejo con una pregunta sencilla. ¿Qué patrón estás reforzando ahora mismo sin darte cuenta? Si esto te hizo mirar tu día con otros ojos, entonces ya sabes, estás jugando. Suscríbete para no perderte la serie exclusiva, y si quieres apoyar el proyecto y entrar más profundo en el universo y las capas de Resonaut, pásate por resonautuniverse.com. Soy Emmet. Si estás aquí, ya estás jugando.